Hola, sí. ¿Estamos ahí? Apagar. Gloria a Dios, amada iglesia. Damos gracias a Dios porque juntos podemos alabar al Señor y es hermoso verles. ¿Por qué no le dice a la persona que está a su lado? Qué lindo verte en este lugar. Qué lindo alabar juntos al Señor. Y con ese corazón agradecido a Dios, busque por favor Lucas capítulo 6. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Lucas capítulo 6, versos 37 al 42. Vamos a estar en esta enseñanza de lo que el Señor está hablando en este sermón, no del monte, sino del llano. Dice la palabra de Dios, Lucas 6, verso 37 al 42. Póngase por favor de pies para honrar a la bendita palabra del Señor. Si no lo tiene, búsquelo rápidamente. Lucas 6, verso 37 al 42. Dice la bendita palabra de Dios. Léalo conmigo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Puede tomar asiento. Nos encontramos frente a un texto, una porción de la palabra contundente. El Señor está enseñando algunos principios acerca del reino de Dios. De hecho,
Usted puede considerar lo que es el Sermón del Monte o al inicio de Lucas que estábamos estudiando, entre las bienaventuranzas, los ayes, la regla de oro que el Señor está mostrando a sus discípulos, y en especial el Señor está dando este mandato por cómo se vivía en la época, amados. Fariseos, religiosos, publicanos, que estaban señalando a la iglesia del Señor, que estaban señalando al pueblo judío, que por qué no haces esto, por qué no comes de esta manera, por qué no se lavan las manos para comer si se van a contaminar. Y usted puede ver un montón de enseñanzas acerca de esto. Y el Señor Jesucristo siempre confrontó a esta élite religiosa, ¿no? Comenzó a dar enseñanzas duras para que puedan entender que no es lo que ellos estaban afirmando, sino lo que el Señor venía a enseñar. Y esto como una pequeña introducción, amados. Vivimos en tiempos que la crítica y el juicio están a la orden del día, ¿sí o no? Usted abre redes sociales y muchas veces las redes sociales que abrimos, ¿para qué es? ¿Para mirar cómo está la vida de uno? No, para mirar cómo está la vida de otras personas. Entonces usted abre el Facebook, abre el Instagram, no sé qué red social tenga usted, y dice, mira cómo se ha engordado. Ahí está. ¿Sí o no? Y le pone, mira, un carro nuevo, bien han de estar esos diezmos. Y comenzamos a juzgar, comenzamos a emitir un criterio, y muchas veces nos ponemos en esa posición de los fariseos. Muchas veces en tribunales, en redes sociales, en cuestiones de la vida, la gente está emitiendo un juicio, sino en nuestras casas, nuestros corazones, y a veces tristemente en las iglesias estamos juzgándonos los unos a los otros. Amados, ¿cuántas veces hablamos de otros sin haber orado por ellos? Póngase a pensar. ¿Cuántas veces está en nuestra boca el hermano o la hermana? O los famosos chats de que se abren entre los hermanos, es para peticiones netamente de oración. Entonces, te cuento para que ores. El hermanito cayó en adulterio. ¡Ah! No puede ser. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿A qué hora? Pero oremos, amados, oremos. Y se tergiversa esto de comenzamos sutilmente, y en las iglesias esto ha sido un instrumento del enemigo, que comienza a haber mucha crítica, a juzgarse los unos a los otros y a condenar incluso a las personas. Amados, ¿cuántas veces señalamos los pecados ajenos sin considerar nuestra propia vida? A veces señalamos, es que yo no soy como el ladrón, yo no soy como el asesino, pero no consideras cómo está tu corazón, pecaminoso, lleno de maldad. ¿O acaso no dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Y qué más dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lidiamos contra nosotros mismos, amados. Esta porción de Lucas es este famoso sermón en el llano que emite nuestro Señor. Esta sección que nuestro Señor Jesucristo define estos valores, principios del reino de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor en esta porción? Está llamando a un, diga conmigo, discernimiento, dígalo, discernimiento piadoso. No está llamando a un juicio, a una crítica destructiva que condena a las demás personas. Nos exhorta a examinar nuestros propios corazones antes de atrevernos a corregir al hermano. ¿Y cómo le pongo esto en una ilustración? Amados, un hombre llevó su auto al mecánico por un sonido extraño. Estaba sonando algo, la persona no entendía por qué, va donde el mecánico y le dice, no, tienes que ajustar la carrocería, tienes que cambiar faldones, las luces, tienes que cambiar el aceite del motor, tienes que hacer todas las cosas. De repente el Señor le deja en el taller al carro, le hacen todo el mantenimiento posible y, oh sorpresa, se olvidó el mecánico de revisar los frenos. Sale la persona con su carro flamante a la avenida principal y en vez de frenar en el pare, se choca. ¿Por qué? Porque nunca se revisaron los frenos, que era el problema principal. Amados, la vida del creyente es así. Tratamos de ver todo lo exterior, todo lo que falta, y al interior nunca nos ponemos a reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra propia vida. Para esto, amados,
Quisiera que entremos en la palabra de Dios, que su corazón disponga, porque el Señor quiere hablar a su pueblo. Yo he estado muy confrontado con este mensaje y digo, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta? Porque a veces soy tan ligero en emitir criterios y en juzgar a las demás personas sin de verdad conocer cómo está ese corazón. Oremos, amados. Padre Santo, Señor, gracias por tu guía, gracias por ese tiempo, Señor, de alabarte y adorarte, de estar en tu presencia. Permítenos, Señor, hoy profundizar y aprender de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que nos ilumine, la que en nuestro corazón, Señor, ponga ese querer como el hacer de tu voluntad, Padre. Señor, gracias porque esta es tu iglesia, este es tu pueblo y yo me gozo, Señor, y estoy tan contento de ver a la grey de Dios reunida y todos juntos a una sola voz, Señor, adorándote, aclamándote, Señor, reconociendo que tú eres digno, Padre. Permítenos, Señor, en libertad, en la libertad que tú nos has dado, estudiar tu palabra, Señor. Tú añades bendición, eres tú, Señor, el que bendice, eres tú el que cambia, eres tú el que transforma, eres tú el que salva, eres tú el que redime, Señor. Confiamos en ti y que podamos mirarte a ti, Señor, y lo glorioso que tú eres a través de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos por favor a este llamado que hace el Señor, y es un llamado a no juzgar hipócritamente. Mire lo que dice el verso 37 y 38. Dice la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados. Luego, ¿qué dice? No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad, ¿y qué más dice? Y se os dará. Mire, 4 principios, 4 mandamientos que el Señor está dando. Ojo, ubiquémonos un poco en lo que es el sermón del llano. El Señor ya no se está refiriendo a toda la multitud. El Señor se está refiriendo específicamente a sus discípulos. Les está dando los valores del reino. ¿Cómo es un ciudadano del reino de Dios? Establece un principio de reciprocidad, el que es característico en el reino del Señor. La manera en que tratamos a los demás refleja y afecta en cómo nosotros seremos tratados. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios, el gran mandamiento que nos dio el Señor. El primero, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? ¿Amar a quién? Al prójimo como a ti mismo. ¿Sí se da cuenta cómo la palabra de Dios tiene que ver mucho con la reciprocidad? Entonces, todo lo que afecta, todo lo que refleja es cómo nosotros seremos tratados. Sin embargo, este no es un principio netamente solo moralista, ni una regla de causa y efecto mecánica, sino que es una enseñanza, amados, profunda, espiritual, que nace de un corazón transformado. Sola de un corazón transformado. Y dice la palabra, el primer mandato, si usted puede ver, está estos verbos en imperativo, o sea que el Señor no le está dando la opción. No es que le dice: Miguelito, solo si es que tú crees conveniente, juzga o no juzgues. No, el Señor está diciendo un mandato y les dice que no juzguéis. Literal, claro. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Esta palabra en el original, el juzgar, tiene algunos matices diferentes en la Biblia. En este contexto, Jesús no está prohibiendo un juicio moral, el discernir, sino que prohíbe este juicio hipócrita, severo, destructivo, que ignora toda la gracia, toda la misericordia de Dios. Amados, somos llamados a discernir, a corregir. Y de hecho el mensaje, para que aquellos que están tomando nota, lo puse este título: el llamado a una corrección humilde. Porque el Señor llama a amonestarnos, a exhortarnos los unos a los otros. Pero lo que no está diciendo en esta palabra es que emitamos un juicio destructivo, severo contra aquella persona. Luego nos dice la palabra de Dios: no juzguéis y no seréis juzgados. Luego que dice: no condenéis y no seréis condenados. Esta palabra fuerte denota esta sentencia final, una culpabilidad que no tiene perdón, no tiene apelación.
Cuando una persona es condenada en un juicio, ¿qué pasa? El juez le condena a 24 años de prisión, le condena a cadena perpetua. ¿Usted cree que hay paso atrás o alguna cosa cuando el juez ya emitió una condena? No. Y Cristo está hablando de eso. A veces nos ponemos en esa posición de jueces, incluso llegamos con nuestras palabras a condenar al hermano o a la hermana. Es una palabra sin apelación, sin redención, sin misericordia. Es asumir este rol de juez definitivo. Yo soy el que tiene aquí la última palabra. Amados, y estos dos mandatos que dice el Señor, no juzguéis y no condenéis, son contundentes. Pero dice más adelante, mire lo que dice: perdonad, ¿y qué dice? Y seréis perdonados. Esta palabra tiene una connotación importante con la esclavitud. Cuando un amo perdonaba y dejaba libre a un esclavo, literal, le dejaba en libertad, le quitaba cadenas. Lo mismo sucede en este contexto. El Señor está diciendo, perdona, o sea, libera de una deuda. Una imagen profundamente evangelística implica no aferrarse al agravio recibido, sino soltarlo. Dígale a la persona que está a tu lado, tienes que soltar cuando tú perdonas. Dígale, tienes que soltar cuando tú perdonas. Porque lo que pasa es que sí, te voy a perdonar, pero lo que tú me hiciste, ¿sí o no? Es que yo he perdonado a todos mis enemigos, menos a ese hermanito lija que me tiene que ya no puedo más. ¿Sí o no? El perdonar, amados, en la connotación bíblica nos quiere decir que tiene que liberar de una deuda. Y ojo que el perdonar, como muchos han dicho, el perdonar es olvidar. No, no. Perdonar es recordar, pero muchas veces ya sin dolor. Hemos perdonado a la gente que nos han hecho daño, a aquellos que nos han estafado. Y recordamos el agravio que nos hicieron. Pero gracias, Señor. ¿Por qué? He soltado. He perdonado. Luego dice la palabra de Dios, no solo de perdonar, sino luego que dice, léalo conmigo en el texto, dice, dad y se os dará. Mire cómo el Señor usa estos verbos para enseñarnos que debemos también ser generosos. Aprendamos a dar. Y luego es un principio de parte de Dios, y se os dará. Reciprocidad, amados. Cristo está hablando a los discípulos, a su corazón, y está dando estas enseñanzas. Les está enseñando el carácter de cómo es un ciudadano del reino de Dios. Aquellos que han recibido gracia ahora viven por la gracia de Dios. El cristiano que quiere juzgar sin misericordia está negando en la práctica el mismo evangelio que está profesando. Decimos ser seguidores creyentes de Cristo, pero cuando juzgamos nos convertimos en eso, lo contrario al evangelio del Señor. Romanos 2 del 1 al 4, Pablo dice en esta porción, voy a leer solo esta porción, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, hablando del Señor, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos está hablando Pablo aquí? De que somos inexcusables delante de Dios, que necesitamos nosotros rendir nuestra vida para no estar juzgando incorrectamente a los hermanos. Santiago 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire cómo es la palabra de Dios contundente. Amados, cuando queremos juzgar o condenar a los demás sin mirar nuestra necesidad de gracia, estamos usurpando el lugar de Dios. Estamos quitándole a Dios del trono, empujándole y ponernos nosotros en ese puesto de juez. El juicio humano,
cuando no está guiado por la verdad, por el amor o el discernimiento, lo diría yo, no está guiado por la verdad y el amor, la humildad, se convierte en un instrumento de destrucción. Y ahí ve corazones rotos, personas con cargas en sus vidas. Quiero proponerle algo. Examine sus pensamientos. ¿Será que nuestras palabras, nuestras conversaciones privadas, lo que vemos, lo que hacemos en el día a día, son reflejo del evangelio o son reflejo del orgullo de nosotros? Consideremos. ¿Qué es lo que estamos hablando día a día? ¿Reflejan a Cristo o refleja ese corazón religioso de los fariseos? D.A. Carson, hablando acerca del Sermón del Monte, dice: Jesús no prohíbe el discernimiento, sino la actitud farisaica, que juzga sin amor ni humildad. Más adelante dice la palabra de Dios: no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Mire lo que dice, esto es interesante, léalo conmigo. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí Jesús utiliza esta imagen, ¿no?, del comercio agrícola cuando hacían los negocios. Y de hecho, cuando un vendedor justo ponía su medida, no daba una medida escasa o engañando a las demás personas, sino que más o menos ponían en el recipiente, por ejemplo, maíz. Y ellos trataban de aplastar toditito para que no quede ningún espacio, para que quede hasta rebosar. Por eso dice: caerá también en tu manto, en tu túnica, quiere decir en el regazo, porque ya está tan saturado, está tan rebosando, no hay espacio para más cosas, que comienza a desbordarse. ¿Y sabe qué pasaba con eso? Eso decían: esto es una justa medida, tome. Mire cómo el Señor pone este ejemplo y los dice: medida buena, apretada, ahí tiene, apretada, remecida. ¿Por qué? Porque cogían, movían para que no quede ningún espacio, golpeaban contra el piso, le ponían en su regazo y comenzaban a hacer esa medida completa, no engañando a los demás. Remecida, completa, dice: rebosando darán en vuestro regazo. Y el principio aquí dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Por qué usa el Señor este ejemplo tan interesante? Porque en esa época no había comerciantes todos honestos. Había muchos que querían vender, como dicen por ahí, vender humo. Querían ponerle como que tenía las porciones, pero en realidad no tenía una buena medida. Y el Señor en ese contexto está diciendo: al que llenaba generosamente el recipiente, lo apretaba para que quepa más, lo sacudía para eliminar los espacios vacíos, lo rebosaba hasta que cayera en el regazo. Esta imagen no solo habla de generosidad material, sino también de generosidad espiritual. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo discernimos? ¿Cómo perdonamos? ¿Cómo damos gracia a las demás personas? Jesús enseña, amados, en este principio, que la medida de misericordia y gracia que extendemos a otros será la misma con que somos nosotros medidos. ¿Ha oído esta frase tan famosa? Dar por gracia lo que recibimos por gracia. Prácticamente de este principio. Lo que el Señor te ha dado a ti, también por gracia comparte a las demás personas. Proverbios 19:17. Mira, esto es interesante lo que dice la palabra de Dios. A Jehová presta el que da al pobre. Interesante. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Y usted cree que el Señor es deudor de alguien? De nadie. Mateo 7:2, hablando acerca de este mismo paralelo en el Sermón del Monte, dice: con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Segunda de Corintios 9:6 dice:
El que siembra escasamente, escasamente también segará. No sé si se da cuenta que es un principio de reciprocidad. Lo malo es que han usado estos principios para que el evangelio de la prosperidad inunde las iglesias. Entonces dice, a ver, es que el que siembra escasamente cosechará. Así que tu casa, tu carro, o ahí ve los videos, ¿dónde están los que quieren, los de $1,000? Aquí pónganse los de $1,000. Aquí los de 500, aquí los de los cheques en blanco, y el Señor les va a bendecir. No, amados, lo que el Señor está enseñando es que nosotros lo que recibimos por gracia y misericordia, tenemos que también darlo a los demás. Espiritualmente, amados. En comparación con el orgullo, el cristiano es llamado a ser generoso, sea con bienes materiales, pero con gracia, con perdón. Y esta generosidad no es para recibir más, no. Porque muchos falsos maestros de la prosperidad enseñan eso. Cuanto más tú des, más tú vas a ganar. Dios ya nos ha colmado, amados, con su gracia. Solo necesitamos a Dios en nuestras vidas. No necesitamos nada más. Qué hermoso es saber que Dios provee, que Dios nos cuida, que Dios es quien nos perdona, que Dios nos ha extendido un día más su misericordia. Por eso estamos todos aquí. Es Dios. No fue mi capacidad, no fue mi fuerza, no fue lo mucho que pueda yo hacer. No, es Dios. Amados, ¿estás sembrando crítica o estás sembrando compasión? ¿Estás midiendo a tu hermano con una regla que ni tú mismo puedes cumplir? Cambiemos esas medidas, que sea lo que el Evangelio nos guía, lo que el Señor quiere para nosotros. MacArthur, hablando de esta porción en el comentario a Lucas del Nuevo Testamento, dice: la medida buena, apretada y rebosante no es una fórmula de prosperidad, sino una imagen del trato generoso que debe caracterizar al creyente. Un corazón lleno de gracia siempre recibirá gracia. Así es la palabra de Dios. Número 3. Veamos el peligro de que nos enseña Jesús acerca de aquellos que están guiando y son ciegos. Mire más adelante, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Qué dice luego? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Cristo está advirtiendo contra esos falsos profetas, y en Mateo 15:14 ya lo dijo. Los ciegos no pueden guiar a otros ciegos. Son aquellos que carecen de discernimiento espiritual y no ven su propio pecado y por tanto llevan a otros a la ruina. ¿No les suena algo familiar que está pasando en muchas iglesias? Ciegos guiando a ciegos. Esta segunda parte del versículo es clave. El discípulo, mire lo que dice, por favor. El discípulo no es superior a su maestro. ¿Qué quiere decir? Es que el que sigue a un guía ciego acabará compartiendo su destino. Por eso es que los dos caen en el hoyo. Esto también decía y nos aplica para nosotros hoy en día. Si guiamos a otros sin haber primero sido transformados por Cristo, estamos conduciendo a las demás personas a la perdición. Amados, una vez más, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo estamos guiando a nuestra familia? No nos convirtamos en esos ciegos que guían a otros ciegos. Isaías 56:10, hablando acerca de esto, dice: sus atalayas, o las personas que tenían que hacer vigía, los que estaban en las torres, dice: sus atalayas son ciegos. Y más adelante termina y dice: todos ellos ignorantes. Qué fuerte que es la palabra de Dios. Son ciegos. Romanos 2:19. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Qué tremendo. Mateo 23:16. Ya lo dijo el Señor: guía ciegos que decís, si alguno jura por el templo,
no es nada. Querido hermano, padre, madre, maestro, líder o creyente que están en este lugar, ¿estamos guiando bien a las personas? ¿Estás viendo claramente la verdad de la palabra de Dios? ¿Estás formando discípulos a tu imagen o estás formando discípulos a la imagen de Cristo? Qué importante es esto. Porque Pablo decía esto y no sé si somos capaces de declarar estas verdades del apóstol Pablo en Primera de Corintios 11:1. Pablo declaraba algo como esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Alguno podríamos declarar esta mañana esto? Pablo lo dice: sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Qué fuerte estas palabras, amados. Nos lleva a la reflexión profunda. MacArthur habla en esta porción, dice: el discípulo siempre se parece a su maestro. Uf, qué fuerte. El discípulo siempre se parecerá a su maestro. Esa verdad es tanto una advertencia como una instrucción. Asegúrate, dice MacArthur, de estar siguiendo al maestro correcto. ¿A quién sigues? Es que en el internet hoy están las modas y estoy siguiendo a este predicador que me da justo en el corazón lo que yo necesitaba. Vas a ver cero palabra y mucho emocionalismo. Y les contaba hace unas semanas esto que decía Sugel Michelén: se está vacunando contra la verdad en muchas de esas iglesias. Es que yo necesito que el culto sea de esta manera. Apaguen un poquito las luces para que se sienta así en ambiente espiritual. Entonces apagamos las luces. Quiero que, a ver, no muy alto esto y lo otro. Y buscamos, como decía un autor, una igle burger. ¿Cómo es eso? Una iglesia conforme a los deseos del consumidor. Entonces deme esto, quíteme la cebolla, quíteme esto, la lechuga. Y así necesito la iglesia. Y en eso nos hemos convertido en exigir, y por eso yo ya no voy. Esa congregación ya no voy, qué aburrido. Solo pasan predicando la Biblia. Yo quiero estar así en emoción y que me lean las cartas. Es que por poco, hermanos. Gloria a Dios porque usted está aquí. Gloria a Dios porque en realidad es de personas que anhelan, que tienen hambre, sed de buscarle a Dios, su palabra, de que no sea algo meramente emocional, que usted no salga este domingo emocionado de la alabanza, emocionado de la guitarra, de las luces, de los videos. No, que usted salga emocionado de quién es Cristo en su vida. Que usted salga feliz, contento y diciendo: oh Señor, hoy he aprendido de tu palabra, voy a mi casa y toda la semana yo paso orando, yo paso en conexión contigo, Señor. Es que eso es. Necesitamos volver a lo esencial, amados. Dice la palabra de Dios: considera, examine, mira las sendas antiguas. ¿Cómo las hacíamos? Se ha ido degradando por el pecado. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como un maestro. Y es interesante porque todos los sacerdotes que se levantaban en el Antiguo Testamento, no recuerdo en qué porción de la palabra está, pero la Biblia nos enseña, y un poco voy a parafrasear ahí, que el pueblo va a ser conforme al sacerdote que obtiene. Y así como es el sacerdote, así también va a ser su pueblo. Imagínese el impacto de discipular, de ser un maestro. ¿Qué es lo que estamos reflejando a las demás personas? Y eso se revela en el fruto, se revela en todo. Hablábamos y conversábamos con la alabanza y reflexionábamos en esto. Uno puede percibir cuando una persona está en conexión con Dios, ¿sí o no? Uno puede, pero así, o sea, aprendemos a discernir y wow, se siente que una persona está conectada con el Señor, pero también podemos sentir cuando una persona está engañando. Cuando una persona solo es de labios para afuera y el corazón lejos de Dios. Amados, es la verdad. Más adelante,
La palabra de Dios nos anima a examinar nuestro corazón y es contundente. El verso 41, mire lo que dice. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Mire, el Señor está dando este ejemplo, concluye esta sección con esta ilustración exagerada, hace como una hipérbole en la literatura, si así lo quiere poner. Es lo que está haciendo Pablo más o menos cuando habla acerca del amor en Corintios 3, usted puede verlo. Cuando habla Pablo dice, si yo dijera esto, si yo haría esto, si yo echaría mi cuerpo para ser quemado. Está haciendo una exageración, lo mismo hace el Señor Jesucristo. Es un profundamente irónico y como alguien lo pone, el Señor está preocupado por la basurita, en otras palabras, del ojo del hermano. Oye, es que tienes una basurita en tu ojo, déjame ayudarte. Y el Señor es tan contundente que le dice, no ignoras la viga que tienes en tu propio ojo. Y estamos viendo es que esto te falta cambiar a ti. Y la viga que tienes en el ojo a veces es algo de no creer, ¿no es cierto? Esta construcción verbal, este ejemplo exagerado es intencionalmente absurdo para ellos, ¿no? Para exponer esa hipocresía moral, pretender corregir el pecado ajeno cuando uno mismo está cegado por el suyo, es algo absurdo. Diga conmigo absurdo. Es ilógico, amados. Jesús no prohíbe la corrección fraternal entre hermanos, no, sino que exige integridad espiritual, íntegro, completo. Y más adelante, mire lo que dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En el contexto, Jesús denuncia esta religiosidad fingida que actúa delante de los hombres de una manera hasta, entre comillas, piadosa, pero con el Señor, su corazón lejos de Él. Este principio ya estaba presente en el Antiguo Testamento, en la sabiduría. Usted puede ver en Proverbios 26:12, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Mire cómo lo pone la palabra. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué fuerte. Salmos 19:12. Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amados, yo lo decía, creo que en un discipulado, sé que las parábolas, y eso me comentaba un amigo, y un poco me ponía a reflexionar. Decía él, ese orgullo es como el mal aliento, amados, que muchas veces la gente se da cuenta, pero no se da cuenta uno mismo. Qué fuerte. En el Nuevo Testamento, Romanos 2:1, lo vimos una porción antes, pero Romanos del verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, no tienes excusa. Pues en lo que juzgas, dice la palabra, mire, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amados, cambiemos nuestra vida. Quitémonos de ese rol de jueces condenando a los demás. Gálatas 6:1, mire lo que dice. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cómo habla? Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de ¿qué? ¿De piedrazo? ¿De bibliazo? No, con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote que a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Ay, Señor. A veces emitimos criterios y decimos tantas cosas al aire sin considerar nuestra propia vida. El patrón bíblico es claro, amados. La corrección es necesaria. Diga conmigo, es necesaria. Sí, Señor. Pero solo puede venir de una vida que ha sido primero confrontada por la palabra y purificada por el Espíritu Santo de Dios. Amados, unos consejos para este punto. Examinemos nuestra vida antes de hablar de la vida de otros. Considera cómo está tu corazón. Antes de emitir un juicio, pregúntate, ¿estoy viendo esto con claridad o mi propio pecado me está distorsionando la percepción de las cosas? No te conviertas en un cirujano del alma con manos sucias. Qué tremendo es esto. No hay mayor contradicción que querer arreglar la vida espiritual de otro cuando uno mismo vive en rebelión no confesada. Y queremos arreglar la vida de los demás. Busca restaurar, no condenar. La meta de la corrección fraterna no es destruir, sino restaurar con mansedumbre. Jesús llama a ver bien antes de sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira la viga que está en tu propio ojo. Ver con discernimiento espiritual, con compasión, con humildad. Carson lo pone de esta manera: la ironía de ver una paja en el ojo del otro mientras uno mismo tiene una viga es una denuncia contundente de la hipocresía. Jesús dice que no nos dice el Señor que no corrijamos, sino que lo hagamos, pero con integridad. Jesús no nos deja en la ambigüedad, amados. Nos llama a una autoevaluación seria y sincera. Antes de aplicar la palabra en otros, deja que la espada de dos filos, que es la palabra, penetre en tu propio corazón, en mi propio corazón. Que discierna los malos pensamientos, lo malo que está en nuestra vida. La corrección es un acto de amor, pero debe brotar de una vida quebrantada, transformada por la gracia de Dios. Esa es la verdadera corrección. ¿Quieres corregir bien? Entonces empieza por casa, aquí en tu corazón. No como un actor religioso, sino como un discípulo genuino del Maestro. Amados, en conclusión, hermanos, el llamado de Cristo en este pasaje es un llamado a vivir en integridad espiritual. No podemos vivir como ciudadanos del reino si estamos preocupados por las faltas de otros que por nuestra propia santidad. No podemos corregir ni guiar si no hemos sido guiados por el buen pastor. No podemos, amados. Jesús no nos llama a la pasividad frente al pecado, pero nos llama a la humildad para corregir ese pecado. Nos llama a ver primero la cruz en nuestra vida antes de levantar el dedo hacia el hermano. Nos llama a reflejar la gracia que hemos recibido, a hablar la verdad con amor, a caminar con otros en el proceso de restauración, no desde una torre de superioridad, sino desde la vista del quebrantamiento, acompañando a las personas. Y un desafío, amados, para cada uno de nosotros. En esta semana, número 1, ora pidiendo al Espíritu Santo que te muestre cuál es la viga que está en tu ojo. Ora. Pide a Dios cuál es el pecado. Señor, como decía el salmista, aún de los pecados que son ocultos, líbrame. Número 2, perdona al hermano que ha pecado contra ti. Piensa en un segundito. ¿Cuál es la persona que usted necesita perdonar? ¿Quién se le viene a la mente, al corazón? Perdona. Dice Pablo que en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. Si tal vez la persona está lejos o alguna situación que no puedes pedir perdón o perdonar, hazlo en oración. Suelta.
deja libre ya. A veces por la falta de perdón uno vive amargado y las demás personas ni siquiera se enteraron de que nos ofendieron, ¿sí o no? Y están felices y usted les ve, ¿y por qué tienen tantas cosas? Y se les ve felices y yo aquí nunca me ha pedido perdón. Perdona. Y número 3, corrige si es necesario. Amén. Pero hazlo con lágrimas, hazlo con amor, hazlo con humildad. Haz como lo haría Cristo. Corrige. Así serás como tu maestro. Él es el maestro, Él es el referente. Él es la persona a la que debemos seguir. No caigamos en que ciegos guíen a otros ciegos, porque caerán en el hoyo. Señor, te damos gracias, Padre, porque esa bondad y esa misericordia que tú nos muestras nos lleva hasta este lugar, Señor. Gracias porque vemos en tu palabra tanta claridad. Señor, gracias porque vemos en tu palabra tanto ánimo para tu iglesia, para tu pueblo. Y también vemos confrontación, Dios. Padre, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos estado en ese puesto de jueces, querer condenar a otros, que se haga nuestra voluntad, que se hagan las cosas a nuestra manera, y ni siquiera te pedimos permiso a ti, Señor. Perdónanos por muchas veces querer usurpar el trono que tú tienes, Dios. Perdónanos. Señor, hoy como iglesia nos humillamos y reconocemos, y es mi oración que San Marcos, Padre, tu iglesia, tu cuerpo, Señor, podamos comprender estas verdades de una manera profunda, pero las apliquemos, Señor. Que seamos oidores de la palabra, pero hacedores de la misma, Señor. Señor, gracias por incomodarnos. Gracias por animarnos. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar la Biblia. Señor, que el referente no sea aquí como conclusión lo que hace o no hace una persona u otra, sino que el referente seas tú. ¿Cómo haces tú las cosas, Señor? ¿Cómo tú perdonabas? ¿Cómo tú nos perdonaste? ¿Cómo tú mostraste misericordia? ¿Cómo tú corregiste, Señor? Enséñanos a seguir tu ejemplo, poner nuestra mirada en ti. Que no nos dejemos guiar por otros ciegos, Señor, sino que abras nuestros ojos y te podamos mirar y contemplar a ti, Dios. Que no caigamos en modas, en emocionalismo, Señor, sino que anclemos nuestra vida en tu verdad, en la palabra, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú eres nuestro maestro. Permítenos seguir tus pisadas, Dios. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.